Buenísimo. Pues dentro de todo lo que es este campo de acción de la neurolingüística aplicada, pues que ha tenido una evolución bastante interesante, ¿cuáles diría usted que podrían ser pues los aportes más importantes que ha dado la neurolingüística a las organizaciones? Sí, yo quisiera precisar algo en este punto. Todo esto surge a partir de la década del 90, donde, a más de la neurolingüística, las neurociencias, es el estudio del hardware del cerebro, nos posibilitó ver un cerebro humano en funcionamiento. Hay que recordar que hasta finales de la década del 80 había que esperar que se muera un individuo para estudiar su cerebro. A partir de la aparición de los tomógrafos y resonadores, es que empezamos a ver el cerebro funcionando. Los primeros que han trabajado en el tema, obviamente, son los neurólogos y psiquiatras que lo hicieron para prevenir o curar enfermedades. Con los comienzos de este milenio, 2002, 2003, empezaron a haber extrapolaciones de aplicación hacia otros ámbitos organizacionales. En concreto, comenzaron con aplicaciones comerciales, siguieron con aplicaciones a toma de decisiones, neuromanagement, etc. Y hoy día estamos trabajando fuertemente ya focalizados en cómo desarrollamos más inteligencia en una persona, cómo entrenamos a las personas a que tengan más capacidad, cómo entrenamos a que tenga, además, capacidades de liderar sus propias emociones. Y este es el gran desafío que hoy tienen las áreas de potencial humano dentro de las organizaciones. Un desafío en el que, además de contratar bien, adecuadamente las personas que la organización necesita, programar además su desarrollo y crecimiento. El ser humano hoy día no tiene límites en cuanto a desarrollo de más y más potencial. Lo único que hay que prever es con qué herramientas y con qué entrenamientos lograrlo, comprometiendo no solamente lo que la organización puede aportar en materia de elementos de entrenamiento, con lo que la propia persona a nivel individual puede, desde su propia decisión, generar como para su propia evolución. Perfecto, me parece realmente interesante lo que usted acaba de comentar. Sin embargo, resultaría para las organizaciones como que un tanto pues romántica la idea o la propuesta de desarrollar pues la inteligencia de sus colaboradores. ¿Cómo podríamos hacer para que los gerentes o los empresarios vieran la conveniencia precisamente de tomar un proyecto como esto, de desarrollar la inteligencia de sus colaboradores? Mira, la pregunta es la experiencia que he tenido. Es muy difícil que alguien que no conoce del tema admita eso como solución a problemas que tiene. Y normalmente, y esto ha sido mi experiencia, por lo menos en los comienzos, hace unos cuantos años atrás, cuando el CEO de la compañía, el ejecutivo máximo de la compañía, vive en sí mismo el proceso. Yo he tenido CEOs de compañías a los cuales les he diagnosticado su capacidad, sus ventajas, sus desventajas, su autoliderazgo emocional o no autoliderazgo emocional, y a partir de vivenciar ellos mismos, en sí mismos, una evolución en cuanto a sus capacidades, empezaron a generar una apertura en la organización, permitiendo primero que sus estructuras directivas accedan a estos modernos sistemas de entrenamiento. Pero lo cierto es que en esta era del cerebro fundamentalmente, y del crecimiento del cerebro, ya es casi diría un conocimiento generalizado el decir que tenemos potencialidades que siquiera conocemos su límite, me refiero al límite máximo. Por eso es que creo hoy día que nos ayuda la experiencia de haber introducido esto en algunos líderes de organizaciones, pero también es cierto que todo esto que se está escribiendo, escuchando, viendo en programas sobre estas temáticas nos está desarrollando una base de conocimiento, por lo menos de base, como para admitir este tema. Hoy está claro que analizando cómo funciona el cerebro, analizando cómo se puede perfeccionar el funcionamiento del cerebro, podemos definir ya ciertas herramientas que nos permiten hacerlo crecer. En concreto, hasta hace poco tiempo atrás hablábamos solamente de la herencia genética, pero hoy la herencia genética es una parte y no la más importante de lo que una persona trae como capacidades a su actividad laboral o a su actividad familiar. Hoy se está hablando, por ejemplo, de una herencia epigenética. Esto significa ya no los genes que padre y madre trasladan
a su heredero, sino estamos hablando de la expresión de los genes, de la activación de los genes, de cómo esos genes actúan. Y la actuación de los genes, la activación de los genes, depende de las influencias que ha tenido en el entorno esa persona. Inicialmente se hablaba de un entorno familiar original, inicial, un entorno familiar amplio, ya no los padres, familia nuclear, el entorno colegio, el entorno universidad. Hoy se habla de epigenética organizacional. Y esto lo podemos verificar, porque si uno mira una empresa hoy día, es probable que un individuo de 20 años en esa organización se parezca mucho al otro que hace 18 años que está. ¿De qué se trata esto? Se trata de una especie de mimetización, pero técnicamente eso es que están de alguna manera evolucionando en forma paralela epigenéticamente. A partir de esto se abre entonces una conclusión. Las conductas, comportamientos e inteligencias de las personas varían al impulso de lo que el entorno les generan. Pero también es cierto que si yo genero estimulaciones desde ese entorno, esa evolución va a estar fuertemente estimulada por lo que yo estoy haciendo. Y eso es lo que podemos considerar la base de los gimnasios del cerebro para preparar las personas exitosas de este tercer milenio. Es generarles estimulaciones, por ejemplo, atencionales, desarrollar la capacidad de percibir, desarrollar la capacidad de concentrarse, y a partir de esto, unido al autoliderazgo emocional, podemos contar con una ecuación, yo diría, de hacerlo bien, de seguro éxito en el desarrollo potencial. Perfecto. Doctor, y en este caso, en su experiencia, ¿cuál diría usted que resulta ser el perfil de estas organizaciones que de mejor manera asimilan pues una propuesta como trabajar con negocio? Yo no puedo definir que en determinada región geográfica del mundo o en determinada tipología de empresas, yo diría que más se da esta posibilidad en las organizaciones que tienen líderes que, además de estar abiertos a nuevas y diferentes situaciones, que no están cerrados en el mero sector en que trabajan, en el producto que tienen o en estructuras demasiado tradicionales de conducción. Esos líderes abiertos a nuevas posibilidades, a desafíos, de alguna manera son los que generan, independientemente de tamaño, independientemente de sector, independientemente de países. Yo me he encontrado con sorpresas en este tipo de situaciones. A veces países hiperdesarrollados, pero con empresas de estructura elefantiásica, para decirlo metafóricamente, son muy difíciles de mover, muy difíciles de hacerlos cambiar. Y muchas veces estructuras empresariales más pequeñas son más dinámicas y eso permite una mayor posibilidad de incorporarles estos nuevos desafíos. Cierto es que también a todo esto hay que introducir otras cuestiones. Hoy por hoy ya es una verdad asumida en las áreas de recursos humanos que lo que necesitamos en materia de personas que incorporamos ya no son solo personas que vienen a estudiar de memoria la metodología de la empresa, o tal vez la creencia, la posibilidad que el dueño o el gerente de alguna manera tiene definidas, sino que se necesita personas que tengan una dinámica para crear cosas nuevas y hasta contradecir lo establecido. Y eso es ya empezar a crear. Es tal vez no tan común todavía, pero sí es una empresa desafiante, es una situación que de alguna manera nos permite observar en muchas organizaciones que tienen esa movilidad, esa agilidad para moverse. ¿Y cuál